Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta velada tan pero tan especial que es hablar de historia y de la mano de Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Veo que tienes un catarrito. Me parece que me reunieron a todas las viejitas de Jayalía y con una escoba y fui pasando y me dieron, estoy patado a escobazo, te lo juro que sí. Pero bueno, hay que guapear. Capturaste el catarro de una vieja. No, oye, usted siempre tan oportuno. Bueno, ¿qué nos tiene? ¿Mm? ¿Qué tengo? Hoy es la segunda parte de Luis Posada Carriles. Y después que termine, porque ya este va a ser probablemente el último capítulo de la parte histórica de la lucha armada anticastrista. Que lo vengo prometiendo hace rato, pero siempre me acuerdo que me faltó esto y me faltó lo otro y vamos a hacer uno más y uno más. Claro. Como dije anteriormente en la primera parte, Luis Posada fue del directorio en la lucha contra Batista. Después fue experto en explosivos para la lucha contra Fidel. Llegó al exilio en un lanchón a través de Cayo Fragoso, que se dieron varios, incluso con una mujer que estaba en estado. Estuvo en la Brigada 2506, pero no llegó a desembarcar porque llegó muy tarde para cuando él llegó al campamento para entrenarse, ya había zarpado el mayor contingente de la brigada. Después fue teniente del ejército norteamericano y por 3 años fue agente de la CIA. Eh, a un agente de la CIA le toma 6 años llegar al nivel máximo de experiencia y profesionalismo. O sea, se considera un profesional cuando lleva 6 años en el terreno. En 3 años a Luis le ofrecieron ser el jefe de contraterrorismo de la DICIP en Venezuela. Y ahí formó un equipo de 60 o 70 investigadores, los entrenó y destruyó a todas las guerrillas urbanas y rurales castristas que había en aquel momento. Incluso capturó a varios cubanos que estaban haciendo labores de inteligencia para el régimen. Eso Fidel Castro nunca se lo perdonó, porque Venezuela había sido uno de los deseos grandes de Fidel de tomar el poder y no lo llegó a tomar hasta Hugo Chávez. Pero después de como 3 o 4 años de jefe de contraterrorismo, en lo cual él cooperó con el FLNC y con el CORU, Luis crea su propia agencia de inteligencia con detectives privados y logra hacer muchos cintillos en el país. Hace una investigación de una fábrica y después arrestan a prácticamente todos los ejecutivos de la fábrica que estaban en contubernio para desangrar la economía de la fábrica. Ya viene entonces el avión de Barbados. El avión de Barbados que se le echa la culpa a Orlando Bosch y a Luis Posada, del hecho los mantiene presos por varios años. Salen absueltos de un juicio injusto porque, como dije anteriormente, un general venezolano acusó públicamente a Luis de haber participado en la muerte de su hijo. Y después de acusarlo y eso, nunca se excusó cuando después se averiguó y salió publicado en los periódicos que el hijo había sido muerto por una cuestión de droga. Así que cuando Luis sale absuelto del primer juicio y esperaba salir a la calle, le dicen que no, que va a haber otro juicio más. Y como en Venezuela las leyes son o eran como eran en ese momento,
se suponía que él estuviera en la cárcel hasta el próximo juicio. Y si tú eres un venezolano y te metían preso por un crimen, a lo mejor pasaban 3 años antes de que tú fueras a juicio. Y Así. salías suelto, bueno, qué lástima. Ese es el Estuviste sistema. preso 3 años. Sí, ese es el sistema. Y así sucede. Entonces Luis decide En Venezuela tú eres culpable hasta que se hasta demuestre que pruebe tu lo inocencia. contrario. Y lo diferente aquí tú eres inocente hasta que se te demuestre, ¿no? Aquí hay una sospecha, allá hay una sospecha, directo para el vivar, listo. Y ahí sálvese quien pueda. Y entonces Luis decide escaparse. Y empieza en Venezuela, la cárcel en que él estaba en ese momento, él tenía una celda propia. Igual que Bosch tenía una celda propia. Y si tú tenías dinero, tú podías comprar comida, tú podías cocinar en tu celda. eh, y entonces Luis sí tenía dinero porque tenía muchos amigos en Estados Unidos y cubanos, miles de cubanos que residían en Venezuela. Él estaba en el cuartel San Carlos, en Sí, Caracas. pero él estuvo como en 3 cuarteles diferentes. Sí. Bueno, Ese fue uno de ellos. Eh, entonces, él lo que hace es, él tenía dinero, compra un refrigerador pequeño, compra todos las carambolas que necesita para cocinar, y como recibía dinero, la comida en la prisión era muy mala. Era pan duro y café por la mañana, eh, y después por la tarde alguna sopa, un potaje, eh, arroz con algo, que no necesariamente era carne. Y muchos venezolanos estaban pasando hambre en la prisión, porque no tenían gente que le diera, familiares que le pusieran dinero. Y entonces Luis empieza a, a comprar bastante comida y a repartirla, creando prosélitos, ¿no?, para que lo cuidaran, porque ya el régimen castrista estaba queriendo asesinarlo, aún dentro de la prisión. Y incluso cuando vino Navidades, Nieves, su esposa, le trajo un lechoncito entero y tártaras grandes de arroz, frijoles, gandules, diferentes comidas. Y Luis, además de estarse él y Bosch, invitó a toda una serie de presos. ¿Mm? Y entonces él tenía una guardia pretoriana de sí. presos que lo cuidaban, que le decían, mira, vinieron preguntando por ti y esta gente. Mira, o sea, y él sabía todo lo que estaba pasando en la prisión. Entonces hay una comida venezolana, no me acuerdo, pero se parece a una lasaña. Es como una especie de pastiche. Era como una lasaña. Y amigos le empezaron a traer varias tártaras de esa lasaña. Entonces la lasaña, arriba era lasaña, pero la capa de abajo era explosivo, plástico. Y Luis entonces lo que hacía era sacaba el explosivo plástico, comía lasaña, repartía lasaña a los presos, ¿eh?, y empezó a guardar la lasaña o el explosivo. Otros amigos le trajeron una pistola, gente que había trabajado con él en el ADICIP. Y entonces lo que hacía, él tenía una cacerola grande, de esas que se usan en los restaurantes para hacer arroz, y entonces él ponía frijoles o gandules, algún tipo de semilla, y cubría la parte de abajo de la cacerola. Y debajo de esos frijoles, sin agua, estaba la pistola con 2 peines. Si él veía venir a un guardia que venía directo a su celda, él tenía un cubito a mano y echaba el cubo arriba
dentro de la cacerola. Claro. Y cuando llegaba cualquier guardia y miraba, lo que veía era frijolitos flotando en el agua. ¿Mm? Y nadie pensaba debajo de eso hay una pistola. ¿Mm? Entonces un día le dice a Bosch, me voy a escapar. Y vos le dice, ¿y cómo tú vas a hacer? Dice, no, voy a abrir un hueco en la cerca. Una cerca en concreto. Y vos le dice, ¿cuánto? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Dice, no, yo tengo 4 o 5 libros explosivos. ¿Mm? Y entonces una noche salió, él se había estudiado bien en los movimientos de los guardias en las paredes de la prisión y ahí metió una carga en la pared. No, aparentemente algunos de los explosivos que la habían traído o se habían dañado o no tenían la potencia que él esperaba. Pero aún así abrió un hueco en el muro y por ahí salió y después fue a parar a la embajada chilena pidiendo asilo, pero en ese momento los chilenos no querían ese problema con los venezolanos y lo entregaron. Regresó a la prisión. Después hizo otra fuga eh, en la cual él cogió una cajita, le puso un relojito, un par de cablecitos, los amarró a un par de baterías y entonces los tubos esos de cartón que vienen en los papeles sanitarios, pintó dos de rojo y cuando él hizo así y le abrió el teniente llegó a la celda de él y él le abrió la caja, el teniente lo que vio fue una bomba, ¿ok? Sale de ahí de la prisión, lo vuelven a reciclar. Entonces llega el momento en que él tiene, de pronto la mujer ha vendido la casa que ellos tenían en Caracas y a él le entran $30,000. Dice, con $30,000 yo sí me voy de aquí. ¿Mm? Imagínate, un guardia de prisión en aquella época lo que ganaba era posiblemente $2,500 al año. Si acaso. Al año. Y entonces si tú de pronto vienes y dices al guardia, oye, eh, búscate un par de cómplices que me ayuden. Y te doy a ti 10 y a los otros 5 a cada uno. No me acuerdo cuál era la cantidad exacta que le prometió, pero era 4 veces el salario de un año para el teniente. ¿Mm? Y se vendieron. Y entonces Luis sale de la cárcel con documentos falsos que posiblemente pertenecían a otro guardia Mm. y vestido de cura. Entonces, vestido de cura se para en una estación de autobús, guagua, como decimos los cubanos, pero es autobús. Y ahí él está esperando que venga el carro a recogerlo, de otro de los cómplices. Y se acerca un guajiro, le empieza a hablar. Y dice, padre, quiero confesarme. Y Luis empieza a conversar con él, tiene que hacerse pasar por cura. Claro. ¿No es? Entonces dice que cuando él se monta en el carro con el guardia, él me cuenta y me dice, yo me di cuenta que el guardia se lo iban a coger. Dice, porque el dinero, ya yo les había dado dinero cash. Y les había dicho, no lo gasten, esperen un par de meses. Y cuando lo empiecen a gastar, gástenlo poco a poco. No vayan a comprarse un automóvil o un avión, lo que fuera, ¿no? Pero gástenlo poco a poco para que no sea obvio. Claro. Y dice, no, dice, cuando me siento en el carro, ya el tipo tenía 6 o 7 cajas en el asiento de atrás del regalo que había comprado para la familia. Dice, yo sabía que se lo iban a cocinar. Pero él lo lleva hasta un pueblito cercano a la prisión y ahí están esperando
3 cubanos en Miami y que fueron precisamente para eso, porque sabían que ya venía, que eso venía llegando. Y ellos lo transportan a un apartamento que ellos habían alquilado. Y ahí Luis se pasa varios días mientras lo están buscando y la cara de él sale en televisión, un prófugo, porque era una figura súper conocida en Venezuela. Claro. Y se tramita entonces un viaje clandestino a Nicaragua. Y él sale en una avioneta. Y cuando llega a Nicaragua, Félix Rodríguez, el hombre que captura a Che Guevara en Bolivia, que estaba de agente de la CIA en ese momento con los contras, le da cobijo. Luis, bueno, ahí tienen en pantalla las fichas de él. Ujú. O sea, el nombre falso que él usó y la identidad falsa que él usó para hacerse pasar para no tener problemas en Honduras, ¿no? En la base de Ilopango. Le dan a él el trabajo entonces de ser supervisor de los vuelos que tiraban suministros en paracaídas sobre los contras para que los recogieran, porque la mayoría de los contras operaban por la frontera, pero había zonas donde los contras operaban que estaban lejos de la frontera, y entonces Luis era el encargado de supervisar los drops aéreos que se hacían. Ahí él está un tiempo y le va muy bien, tiene un apartamento, tiene un salario y está haciéndose pasar por Ramón Medina, creo que era el nombre. Eh, entonces viene el escándalo. Uno de los aviones, él va en varios vuelos, incluso hay un vuelo que me cuenta Frank Castro, me contó que cuando él fue a Nicaragua, Frank ya estaba trabajando con los contras. Dice, Luis llegó y dice el avión vibrando, un motor destruido. Y si no es que lo habían tirado, es que habían estado volando tan bajito para no ser interceptado por el radar que agarraron la punta de una mata, de un árbol. Y se enredó en la hélice. Y cuando vino el sonido, ellos pensaron que la artillería le había destrozado un motor, pero no. Y Frank Castro me dijo, él iba en vuelo. Y entonces en un vuelo que no fue, tumban el avión. Y Jim Hassenfuss, que era un empleado de la CIA, que era lo que le llamaban un rigger. Un rigger es el tipo que le ponía los paracaídas a las cápsulas de plástico o de metal o los pallets de madera que se iban a lanzar sobre territorio de los contras. Y Hasselfuss, cuando hace declaraciones en televisión de Nicaragua, dice que menciona a Luis Posada, ¿no? El cubano que está en esto, que está así. Ahí viene también venía el escándalo de Irán Contra, y cuando lo de Irán Contra se calma, Luis se desaparece de la zona de Ilopango. Ella había hecho contacto a través de los años en inteligencia y años en servicio privado, y más ahora en Honduras, había hecho contacto con muchísimos agentes de inteligencia y militares. Y el presidente de Honduras le da un trabajo especial, ¿eh? En la cual Luis trabaja solo por su cuenta, haciendo investigaciones, ¿eh? Y reportando solo directamente al presidente. O sea, una especie no de guardaespaldas, sino era una especie de superespía que podía espiar a todos los departamentos. Viene entonces un atentado, ¿eh? A Luis le hacen varios, pero el atentado que casi lo mata es cuando él sale
Honduras en Guatemala. Cuando él sale de su apartamento y dobla la esquina, primero uno le tira desde la esquina y no le da. Y él coge la calle y viene un combi, un van, como una camioneta, ¿no? Ujú. Y le disparan. La bala le da en la quijada, le parte la lengua, le arranca varios dientes y sale por el otro lado. Y Luis riposta a un herido manejando, dispara y mata al que le estaba disparando. Y el auto que le estaba disparando choca contra un poste de teléfono. Y Luis sigue manejando, sangrando, llega al hospital más cercano y ahí de pronto para una cama al hospital y a sacarle, a sanarle las heridas. Eso se hace entonces público en todo Honduras también. Y la gente se entera, el público se entera que Luis estaba trabajando directamente con el presidente. Lo tratan de extraditar. El gobierno de Cuba empieza, el régimen castrista empieza a pedir su extradición a Cuba. Venezuela también, porque se había escapado a la cárcel en 1985. Y Luis se desaparece del hospital. Y lo que sucede es que entonces un grupo de cubanos del exilio, entre los cuales había gente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, cubanos de dinero, le pagan a él un procedimiento quirúrgico, lo esconden y le dan un procedimiento quirúrgico y le hacen cirugía plástica. ¿Mm? Y aún así él tenía a veces a Perú hablando y te lo hablaba así, Sí. pero el hombre empieza a funcionar de nuevo. Entonces, de nuevo está clandestino, nadie sabe dónde está. Bueno, muy pocos sabían dónde él estaba. Yo era uno de ellos, mi esposa era mensajera de Luis. Mi esposa viajaba mucho por negocios y cuando iba a Honduras o Guatemala o cualquier país que Luis pudiera moverse, se encontraban, intercambiaban cartas, dinero, medicinas que ella le llevaba, etcétera. Y llega entonces después el asunto de Panamá. Cuando Fidel Castro visita Panamá, eh, las autoridades arrestan a Luis, a Guillermo Novo, a Pedro Ramón, bueno, Gaspar Jiménez, creo que era el otro. Y bueno, están encarcelados hay un tiempo, viene otro juicio más. Eh, la cosa parece fea, pero de pronto Mireya Moscoso, cuando asume el poder, le da libertad, le da un perdón presidencial. El régimen castrista pone el grito en el cielo y Luis se desaparece otra vez. Eh, incluso, entonces, como en el año, fue como en 2006, yo creo, 2006-2007, Luis reaparece y esta vez en Miami. ¿Ok? No voy a entrar en detalles, simplemente te diré que el régimen de Cuba dijo que Luis había sido traído por Santiago Álvarez, Rubén López, Osvaldo Mitad y ¿quién era otro? Y Puyol en el Santrina, que era un barco que había comprado Santiago Álvarez y que lo habían recogido en la zona de Cancún y lo habían traído a Estados Unidos y lo habían entrado ilegalmente. Oye, ilegalmente, un hombre que fue teniente del ejército americano durante la guerra de Vietnam, que fue agente de la CIA, ¿ok?
y que era amigo íntimo de los grandes de la CIA, porque había trabajado con todos ellos, que de pronto le digan, usted está rompiendo la ley, usted ha mentido como usted, porque Luis decía, no, yo subí por México y crucé la frontera en autobús y vine para Miami. Pero a Luis, tú sabes, una vez, Luis era un profesional y una vez tú te encarnas tratando de romperlo a él en un interrogatorio, no va a suceder, ¿no? Y Luis simplemente seguía repitiendo la misma historia. Yo vine por autobús. Aún así, todos los demás fueron a la cárcel por un tiempo. Rubén López, Puyol, Santiago Álvarez, que también lo cogieron con armas. En, Luis era un individuo brillante. Me acordé ahora cuando tú mencionaste que él estuvo frente a la unidad de terrorismo de la DICIP. La DICIP es la sucesión de la policía política que tenía Venezuela antes, que era la DIGEPOL. Cuando llegó el gobierno de Carlos Andrés, escalaron y la convirtieron en DICIP. Y la oficina principal, yo no recuerdo si estaba en la Plaza Oleari, era un edificio de 7 plantas que habían ahí, o era el Yayuno, no recuerdo. Pero resulta ser que eso que tú dijiste y que lo encargan de la parte terrorista, que eso no existía. Un individuo que era mi compadre, en paz descanse, era inspector de la DICIP, llegó, escaló hasta ese punto y él me contó las grandes maniobras que hizo para lograr esa información, el éxito de esa unidad. Habían gente en la calle que parecían pordioseros, habían choferes de taxi, habían tipos que en motocicleta que parecían de esos tipos de delincuentes. Y lo único que hacía esa gente era escuchar. Y esa información llegaba continuamente a la DICIP. Y se produjo una estratagema de información que fue el éxito. Y eso que tú dijiste después, las relaciones que él tenía estaban ahí, o sea, de esos vínculos que él tuvo. Así que simplemente una aclaración porque sí vale la pena decir esa parte porque me vino a la mente. Ah, y después ahí la DC escaló a través de Chávez, que la base de operaciones es el helicoide, que ahí es donde está la trama, donde estaban toda la gente está presa y todo eso. y yo en aquel momento tenía un restaurante de fast food, el Quizno, lo que hacen los sándwiches, eso. Y mi hijo, que estaba de manager, me llama un día por teléfono y me dice, ven para acá. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, ven para acá. Hay un amigo tuyo aquí. Y cuando entro me encuentro a Rubén López Castro con Luis Posada Carriles comiendo ese sándwich. ¿Eh? Y a Luis lo arresta, a Luis lo arresta. Luis está aquí como menos un mes, yo creo, antes de que lo arresten. ¿Eh? Lo arrestaron, primero que nada porque Santiago Álvarez insistió en hacer público que Luis estaba en Miami, pensando con cierta lógica que a un tipo que ha sido agente de la CIA, teniente durante la época de Vietnam, ¿eh? y, y que lo hicieron ciudadano venezolano rápido, Mm. ¿eh? Que ese hombre tenía que tener protección federal. Pero no, le metieron en juicio. El juicio duró 13 semanas. A mí me dieron supina y yo fui al Paso. Arturo Hernández bueno, es el abogado criminalista que defendió a Luis. Y en mi opinión hizo un trabajo brillante, ¿no? Su esposa fue presa política y él, Arturo, de verdad, que era un individuo que, primero que nada, era un abogado de primera. No un abogado de eso que te arregla un ticket de tránsito, Sí. ¿no? O vamos a hacer Llámame el a mí. cierre de un apartamento. No, Llámame. el hombre de verdad era para un juicio tipo brillante. Y se comió a los fiscales. Bueno, él destruyó todos los argumentos de los fiscales uno tras el otro.
Incluso él contrató a un abogado que era experto en jurados, en escoger el jurado, ¿no? Que es algo muy importante. Y el abogado escuchaba los testimonios cuando se estaban interrogando a la gente y él decía, este sí, aquel no. ¿No? Eh, Enrique, quedan 5 minutos. Voy a recordar que aquí el objeto más importante que hay es compartir esta información y que tú, antes de que terminemos en el cierre, nos digas las plataformas donde nos pueden localizar. No, te lo digo ahora mismo. Ya. ¿No? En diferentes plataformas se puede ver Candela con Enrique Encinosa o este programa Hablando Historia con Enrique Encinosa. Y lo pueden ver en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, Signal, YouTube y Facebook. Y en realidad no me queda casi nada que decirte, Luis, porque Oye, me dijeron que Trump en el F41 puso un monitor directo para escuchar los programas a través de True Social, así que tú que siempre me preguntas si vas a escuchar o no, ese, nos dijeron eso, no sé. vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Así que, bueno, este, y para la semana que... Luis, Luis muere después que Fidel. Luis muere en el 2018. Y cuando a Luis le preguntan, le dicen, usted luce muy serio hoy y ha muerto Fidel Castro. Y dice, sí, pero yo no lo maté. Dice, yo hubiera querido matarlo porque se lo merecía. Y entonces Luis murió ya, van a ser 8 o 9 años. Y ahí se acaba Luis Posada Carril. Guillermo Novo también murió, ¿no? Pero al entierro de Luis fueron miles de cubanos. Y miles de cubanos que incluían a mucha gente, veteranos de la lucha, como Reynold Rodríguez, Fran Castro, eh, René Corvo, muchos. Y déjame decirte, personalmente, de toda la gente con quien yo he trabajado, hay algunos que han sido valientes pero indiscretos. Hay otros que han sido discretos pero no muy audaces. Luis fue uno de los verdaderos profesionales con que yo trabajé. ¿No? El hombre era meticuloso, tenía paciencia. Si a Luis lo ponían en un congelador, te decía, sí, pero no estamos pasando calor. Bueno, él tenía la paciencia de un francotirador. Él podía, bueno, se pasó años preso en Venezuela, preso en Panamá, preso en Cuba que se escapó. Claro. ¿No? El hombre se escapó de otro lado. Y después aquí en Estados Unidos, en inmigración en Texas. Y me dijo, inmigración en Texas era un jamón. Dice, porque las celdas estaban limpias, los pisos estaban limpios, la comida no era la mejor, pero no era la peor tampoco, pudiera haber sido mucho peor. Dice, y ya por lo menos ya yo estaba en Estados Unidos y sabía que tenía un chance de ir a Miami. Y murió aquí en un hospicio veterano. Así que en paz descanse. En paz descanse. Gracias por toda esta información. Fíjate eso que dijiste, hay que mantener el tipo de programa porque esa historia de Luis Posada, que fueron al entierro miles de personas pero las nuevas generaciones, tú puedes preguntarle quién es Luis Posada y cada vez vas a escuchar mucho menos. Así que la Sí, no, pues importancia... yo creo que sí, en el aspecto que mucha de esta gente crecieron con vallas en Cuba que lo pintaban a él peor que Hitler y el carnicero de Barbados y etcétera. Así que sí, hay mucha gente que sabe. Bueno, la historia está ahí y compartan. Enrique, muchísimas gracias a ti. No queda para más. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y Nos la vemos la semana que próxima. viene empiezo con otros niveles. Bienvenido. Será.
pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.